avanzar hacia derechos verdaderamente equiparables entre hombres y mujeres? Este es el tema que estaremos tratando hoy aquí en Voz en Nuestros Derechos. La igualdad entre las mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer forman parte de los derechos humanos fundamentales. Con el paso del tiempo, se fueron creando diversas instituciones para brindar apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos, y en el proceso general del desarrollo, a favor de la igualdad y la equidad de género. En la actualidad, la presencia de la mujer en cargos de elección popular es una realidad incuestionable y firme en la cultura política de nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Nuestros Derechos. Es un gusto que nos acompañen. Yo soy Michelle Onofre. Gracias por seguirnos en las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Los invitamos desde luego a que estemos en contacto a través de las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema importante y desde luego que tiene muchas vertientes. Derechos de la mujer, todo lo que ha tenido que pasar desde luego para que empiecen a consolidarse. Y qué mejor que tratar ese tema con la maestra Nadia Luz Lara Chávez, ampliamente conocida y reconocida sin duda. ¿Cómo está, maestra? Pues yo muy contenta de la invitación aquí al Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto con una experta periodista y además una excelente abogada, también conocedora del tema, muy conocedora. Así que feliz de estar aquí. No, muchas gracias, maestra. Oiga, pues la verdad es que es sin duda uno de los temas recurrentes hoy día y tiene muchas vertientes, decíamos, porque quizá podríamos hablar de mujeres en la política, de violencia hacia las mujeres, de esta equidad de género de la que también tanto nos hemos referido. Pero quisiera que comenzáramos haciendo esta reflexión de todo lo que ha cambiado a lo largo de los años, porque quizá las generaciones que nos están siguiendo en este momento pues no les tocó lo que haya pasado a nuestras mamás, nuestras abuelitas, bisabuelitas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha costado que se dé ese proceso de reconocimiento de derechos? Pues ha costado mucho trabajo, una lucha muy antigua. Esto de los derechos de las mujeres no es novedoso. Es más, en 1953 se reconoce el voto a la mujer aquí en México, que es muy reciente, ¿no? Pero la historia de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos es tan antigua como la historia del mundo, ¿no? Tenemos en los antiguos griegos ya mujeres destacadas, ¿no? Tenemos a Lisístrata que procuró una guerra de brazos caídos en el tema sexual porque los hombres habían declarado una guerra y ellas estaban en desacuerdo, entonces fue una manera de protestar y así sucedieron muchas otras mujeres. Hipatia de Taborit, que fue se puede decir que la primera mujer emblemática en el libre pensamiento, en la destacada reflexión, y que justamente por ser una mujer pues empoderada de su tiempo, sufrió una muerte horrible. Su manera de destacar fue muy señalada y entonces la eliminaron. Y así siguió en lo sucesivo la lucha de las mujeres. Pero desafortunadamente la forma en que la mujer ha sido educada, culturalmente hablando, siempre se le ha visto en un plano de desigualdad, en un plano secundario, en un plano donde la mujer no se le reconocía ni siquiera la intelectualidad que naturalmente tenemos. Y los movimientos feministas vinieron creciendo con el tiempo, ¿no? Los primeros movimientos más fuertes se dan, a raíz de un momento paradigmático en la Revolución Francesa, que se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero los derechos del hombre y del ciudadano no es como lo que hoy conocemos, como una cuestión genérica, sino era exclusivamente para los hombres y los ciudadanos, hombres. Entonces, en aquel entonces surge una mujer, Olimpia de Gouges, que emite la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? En contraposición a aquella declaración. Por supuesto que le fue mal a la pobre mujer y fue decapitada también por haber alzado la voz.
Pero ahí es donde empieza un fuerte movimiento por los derechos de las mujeres. Y un movimiento de conciencias, además, Así que es. era atípico Así para es. ese entonces. Así es, definitivamente. Y justamente ella también reclamaba para las mujeres la igualdad, la fraternidad, la libertad. Entonces, le acallan la voz de ella, pero en los siglos siguientes, por ejemplo, en el siglo XIX, ya se da un movimiento muy, pero muy fuerte, más que nada con relación a los derechos laborales. Hay que recordar que las mujeres, pues desafortunadamente éramos ocupadas como fuerza de trabajo sin considerar que teníamos la capacidad de raciocinio siquiera, de pensamiento, de reflexión y mucho menos la libertad para decidir. Las mujeres pasaban de la potestad del padre a la potestad del marido y una vez que pasaban a esa condición eran las que se ocupaban enteramente de las labores domésticas y no tenían derecho a aspirar ni siquiera a estudiar un libro, no a leer un libro, mucho menos una carrera profesional que era muy, muy limitada. Entonces, en el siglo XIX, que es cuando se da aquel movimiento en Nueva York con aquellas mujeres, no fueron las únicas. Ahí se reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional de la lucha de las mujeres por sus derechos. Sin embargo, ese no fue el único movimiento en aquel siglo. Hubo muchos otros movimientos que empezaron a surgir ya con el reconocimiento de aquello que ahora llamamos el patriarcado, ¿no? Esa forma cultural, estructural, en donde las mujeres carecemos de derecho a pensar, a decidir, a la libertad que nos implica simplemente por el hecho de ser humanas, ¿no? Entonces empiezan los movimientos muy fuertes y lo primero que se reclama en aquel entonces ni siquiera era el derecho a prepararse o nada de eso, sino que las mujeres eran ocupadas para la fuerza laboral, como te decía, eran mujeres y niños, ¿no? Niños y niñas. Trabajaban más tiempo en las fábricas porque era donde se les ocupaba, trabajaban muchas más horas en las fábricas, sus sueldos eran mucho menores, en el caso de que estuvieran embarazadas casi daban a luz ahí, no tenían derecho a la recuperación, no tenían horarios para comer. Es decir, los derechos laborales que hoy conocemos no existían, ¿no? No existían para nada en el caso de las mujeres y los niños. Y aún así tenemos todavía un problema grave de la brecha salarial y demás. Permítanos hacer una pausa, ya estaremos regresando. Hay figuras importantes que nos ha mencionado, desde luego, en general, el tema feminismo, el pacto patriarcal, que tanto también se ha comentado en estos tiempos, así que quédense con nosotros. Estamos platicando con la maestra Nadia Luz Lara Chávez acerca de los derechos de la mujer. Ya volvemos. ¿Sabías que hace 65 años, en México las mujeres emitieron por primera vez su voto, hecho que implicó uno de los mayores reconocimientos a sus derechos? Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Hoy estamos hablando acerca de los derechos de las mujeres y agradecemos desde luego la experiencia de la maestra Nadia Luz Lara, que ya hacía todo un contexto acerca de lo que hemos ido avanzando, del paso a paso históricamente y qué ha representado para México, por ejemplo, que quizá pensaríamos llegó un poco tarde en algunos reconocimientos precisamente de estos derechos. Así es. En México, bueno, no hemos sido la excepción en esa desafortunada formación de las mujeres, ¿no? Porque, bueno, hasta antes de 1953 la mujer no tenía derecho al voto. Y no se diga todo lo demás, una mujer que estudiaba era una mujer, pues, de alguna manera señalada, una mujer que trabajaba o que salía al mundo laboral, era una mujer señalada. Pero además, en donde trabajaban no tenían acceso a los aspectos de poder, ¿no? A los espacios donde se tomaban las decisiones importantes. Las mujeres podían ser secretarias, podían ser cocineras, podían ser cuidadoras, enfermeras, en una situación en donde no tuvieran la oportunidad de tomar decisiones, no porque no pudieran, sino porque eran espacios vedados para ellas, ¿no? Y entonces esto viene pues las mujeres empezamos en aquel entonces a escuchar voces de otros lugares, como fue el movimiento feminista a lo largo de toda la historia. Ha sido una historia de retroalimentación entre
las mujeres de los diferentes espacios públicos y países y condiciones, ideologías, culturas, etcétera. Y afortunadamente, bueno, hay quienes nos han llevado la delantera en esos temas. De manera pues que hasta 1953 te decía que se reconoce, pues, o sea, más bien nos conceden, no era un reconocimiento, sino nos conceden el derecho al voto y nos reconocen como ciudadanas a ese grado de violencia, ¿no? Y de invisibilización de la mujer. Ni siquiera éramos reconocidas como ciudadanas. Bueno, pues surge este movimiento, nos permiten ya el derecho al voto, pero también había una gran, una desconfianza hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era la que iba a la iglesia, ¿no? La mujer era la que iba a la misa, etcétera. Entonces, se pensaba que la mujer no tenía la capacidad para reflexionar acerca de, por ejemplo, en favor de quién votar, ¿no? Entonces, cuando una mujer iba a ejercer su derecho al voto, pues iba acompañada del marido, del hermano, del papá, no tenía la libertad para tomar una decisión por ella misma. Esto fue evolucionando, fue cambiando, y por supuesto los movimientos internacionales ayudaron mucho a que la mujer en México fuera liberándose un poco a poco de eso. Oiga, pero también exactamente hablando pues ya en ese contexto, ¿no pareciera tan lejano todavía en nuestro país empezar a ver diputadas, senadoras, empezar a ver ya en estos puestos de representación en donde realmente pues se enfrentan al voto, ¿no? Y qué decir gobernadoras, jefa de gobierno y demás. Así es. Sí, fíjate que ha habido, a últimos años, de verdad, hace tan poquito tiempo que empezó a generarse este movimiento y ha sido a pulso de las luchas feministas, del reclamo. El tema hoy, por una parte, el tema de los derechos de las mujeres a participar en la vida pública ya ha sido de alguna manera superado, ¿no? Porque hoy vemos muchas mujeres que están en espacios de toma de decisiones y vemos que son directoras, gerentes, astronautas, ingenieras, etcétera, muchas cosas. En la parte política, realmente hemos avanzado, pero así como que muy a vuelta de rueda, de una rueda muy, muy lenta, porque pues apenas, por ejemplo, en México estamos hablando de que en el proceso electoral pasado de 2018 fue cuando empieza a ejercerse el tema de la paridad, sí, ¿no? Apenas el año anterior, hace el 2020, estábamos hablando de paridad total. La paridad total implica que las mujeres tenemos que estar al 50% en todos los espacios políticos y públicos, es decir, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Porque eso no era posible, ¿no? Es más, para que las mujeres pudieran llegar a los espacios políticos de elección popular, pasaron por una serie de fórmulas que primero se autorizó que las mujeres estuvieran en un 30-70, ¿no? 30% mujeres, 70% hombres. Después, un 40% mujeres y 60% hombres. Después ya vino el 50-50. Hoy, la novedad es que recientemente, a fines del año pasado, el Instituto Nacional Electoral autoriza y exige, pues, que en las candidaturas a gubernaturas a lo largo de todo el país, porque en este año se renuevan varias gubernaturas, los partidos tienen que postular también mujeres. De manera que, como hoy tenemos solamente 2 mujeres gobernadoras en todo el país, la idea es que con estas postulaciones se eleve el número a 8. ¿Para qué? Para que ya llevemos una cuarta parte de las posibles mujeres para llegar al siguiente proceso electoral con 18 y así poder realmente hablar de una paridad. Y en el tema de los otros 2 poderes, del poder legislativo y del poder judicial... Que también estaremos viendo ahí que hay mucho rezago. Digo, nada más en Suprema Corte de Justicia. Sí, la verdad es que, por ejemplo, el Poder Judicial local, aquí nuestro Tribunal Superior de Justicia, ha sido un poder privilegiado en el tema de las mujeres. Hemos llegado a los niveles que pues antes eran impensables, pero también tuvieron que pasar 27 años para que hubiera la primera mujer presidenta electa a través del voto democrático, porque la primera mujer fue designada directamente por el entonces gobernador en aquellos tiempos. La primera mujer que tuve el honor de ser esta servidora, llevamos a cabo una elección democrática y así han sido las siguientes, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que solamente hay 3 ministras, ¿no? Hoy solamente 3 ministras de 11. Y esto ya es una ganancia enorme. Hoy tenemos a 2 ministras presidiendo
las dos salas de la Suprema Corte. Y cuando lo supimos, fue hace apenas unos meses, fue una noticia así como maravillosa, porque no había existido. O sea, desde que la Suprema Corte se instala en México, en aquellos años a partir de la Revolución, ¿no?, que se instala el nuevo régimen político, y viene toda una nueva época en la parte jurisdiccional, no había habido mujeres en la Corte. Y luego de 2, hoy el número máximo son 3. Y nunca había habido mujeres presidiendo las salas que integran la Corte. Yo espero que llegue el día en que haya una mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces ya debemos de hablar de que ya superamos ese reto en ese nivel. Seguro vamos a caminar para eso, definitivamente. Así es. Y bueno, también hay muchas implicaciones, desde luego, que ya estaremos ahorita que regresemos del corte comentando, porque pues ha venido la pandemia y esto empieza a generar más problemas respecto a esta consolidación de derechos para las mujeres. Estamos platicando con la maestra Nadia Luz Lara Chávez acerca de derechos de las mujeres. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que la violencia de género afecta por lo menos al 30% de las mujeres en todo el mundo? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Estamos platicando hoy con la maestra Nadia Luz Lara Chávez y comentábamos en general pues cómo se ha ido avanzando poco a poco. Por ejemplo, en el tema de la participación política, que es fundamental que las mujeres estemos al frente en esos diversos espacios. Pero ¿cuáles son las deficiencias? ¿Qué viene ahora? Porque pues todavía hay una larga, por un largo camino. Que hay mucho. Ahora que hemos vivido este tiempo inusual para todos, en todo el mundo, el tema de la pandemia, así como hubo cosas y hay cosas negativas, también hubo cosas positivas en el avance de los derechos por las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos hoy lo que se llama la Ley Ingrid. La Ley Ingrid prohíbe la difusión de las fotografías o de todos los documentos digitales que puedan hacer apología del delito o denigración de la propia mujer, ¿no? Hay que recordar que este caso fue derivado del asesinato de una mujer por parte de su marido y sus fotografías empezaron a circular en los medios de comunicación. Entonces surge esta ley precisamente para sancionar ese tipo de conductas que revictimizan a las mujeres, ¿no? Otra de las leyes que se emitió en esta época fue la Ley Olimpia, que también tiene mucho que ver con la difusión de las imágenes de alguna manera sexualizadas de la mujer y que tienen como finalidad denigrarla, denostarla y generar un aspecto indigno de ella, ¿no? Entonces, estas fueron dos cosas positivas. Y una tercera fue el acuerdo que se hace en el... O sea, hay cuestiones desde el punto de vista penal y hay cuestiones desde el punto de vista político, ¿no? Y en la parte política se emite lo que se llama la 3 de 3. Esta 3 de 3 tiene que ver con que en este próximo proceso electoral los partidos deben postular a hombres que hayan sido condenados por abuso sexual, por violación y por ser deudores alimentarios. ¿Qué tiene de especial todo esto? Bueno, pues que tiende a la protección de las mujeres y los niños y niñas, ¿no? Porque una persona que no ha sabido cumplir con la familia, pues también podría ser que no cumpliera con la sociedad. Y una persona que ha violentado la integridad personal y sexual de una mujer, pues tampoco creemos que podría estar encabezando un cargo público. Ahora, ¿cómo llegamos a que esos compromisos, o que pareciera ya es un compromiso, realmente se estén cumpliendo? Porque cuando hablamos de sentencias, entonces ya hay varios que ahí se empiezan a librar del asunto, ¿no? Sí, es muy desafortunado el tema porque justamente esto que comentas, maestra, es lo que yo he dicho. Bueno, la 3 de 3 tiene sus aristas que pareciera como que las mujeres nos dieron una respuesta en este tema, pero en el fondo no. En el fondo no. ¿Por qué? Porque para que nosotros hablemos de que una persona está etiquetada como violador o como abusador sexual, tiene que haber una sentencia de condena y una sentencia firme. Y cuando hay una sentencia firme ya pasó todo un proceso penal, ya hubo una sentencia, ya está firme, ya no hay ningún recurso legal que interponer. Pero aparte de eso, con una sentencia a esa persona se le suspenden sus derechos políticos, sus derechos civiles y ya no puede participar.
Entonces estamos hablando de un término de, no sé, 15 años o más. Obviamente una persona que ha pasado por este proceso, nadie la va a postular. Pero quien no ha llegado a ese punto, esa es la problemática hoy, ¿no? Que habiendo la presunción de la conducta y por otro lado la denuncia de una mujer a la que hay que creerle que se le ejerció violencia en su integridad personal y sexual, pues no se puede hacer nada, ¿no? Y una persona así, un hombre con estas características, puede estar siendo postulado. Entonces, yo creo que en este devenir de los derechos de las mujeres y del avance que hemos tenido, un punto importante va a ser revisar justamente este tema. ¿Por qué? Porque pareciera que responde a un reclamo de las mujeres, pero en realidad no lo es, ¿no? Habrá que ver desde qué punto de vista sí se está dando el cumplimiento a esta 3 de 3, porque podemos hablar, por ejemplo, de los procedimientos de responsabilidad o de los procedimientos que se dan ante el propio Tribunal Electoral de los derechos de civiles, ¿no? Y ahí donde a alguien se le etiqueta ya como que ejerció violencia en contra de una mujer que es funcionaria, por ejemplo, de un ayuntamiento, ahí sí podría restringírsele a esta persona. Pero en el resto de los casos no. Yo creo que la lucha, como es tan novedosa y como cada vez hemos ido como ganando un poquito a poquito más espacio, pues esto va a tener que seguir siendo parte de la lucha, ¿no? Y así como, digo, en otro aspecto, como hablábamos de que las primeras cuestiones que se lucharon por parte de las mujeres para lograr era el tema del libre pensamiento y de los derechos laborales, hoy estamos viendo que los derechos laborales ya los tenemos reconocidos, que nuestros derechos fundamentales también están reconocidos. Ahora el tema ha emigrado a otros puntos, ¿no? Como es el tema de la violencia. Esta pandemia nos vino... un tema sin duda también. Así es. Digo, una alerta de violencia de género. Así es. En el caso del estado de Morelos, por ejemplo. Efectivamente. Y ya mencionaba, bueno, este ejemplo de Ingrid, ¿no? Así por es. ejemplo, entre todos los que desafortunadamente han ocurrido en las últimas décadas. Efectivamente, Morelos desafortunadamente es un mal ejemplo de lo que no debiera de ser en violencia contra las mujeres. A grado tal en el tema de la pandemia que México vivió un índice, se elevó tan fuertemente el índice de violencia en contra de las mujeres que la propia ONU declaró que en México se estaba dando la otra pandemia, que era la de violencia contra las mujeres. O sea, a la par que iba la pandemia de la emergencia sanitaria, teníamos la pandemia de la violencia contra las mujeres y contra los hijos, contra los menores. ¿Por qué? Porque al estar confinados, la tensión, el estrés sube y entonces lo que ya había como violencia y un germencito de violencia explotó y llegamos a tener serios números de incidencia delictiva y de recurrencia a las instancias de apoyo para combatir la violencia. Un dato que a mí me marcó mucho fue que el año pasado, en el mes de noviembre, estuvimos en el Instituto de la Mujer de aquí en el Centro de Justicia para Mujeres aquí en Cuernavaca, el que hay en Cuernavaca, y nos daban un dato que en octubre, solamente en el mes de octubre, se recibieron 500 llamadas de auxilio por parte de mujeres que estaban sufriendo violencia al interior de su domicilio. Y ya llevaban 500 llamadas más del mes anterior que estaban con seguimientos. Entonces estamos hablando de que en un solo mes había 1000 llamadas de mujeres violentadas en Cuernavaca que estaban requiriendo del apoyo de las instituciones públicas precisamente para poder resolver o salir de ese círculo de violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Ya logramos derechos, ya avanzamos un poco, estamos como que depurando todo este tema de los derechos, pero ahora nos viene el tema de la violencia, ¿no? Que es un tema que ha existido siempre, pero hoy se ha centrado y creo que es el momento en que tendremos que empezar a buscar, como bien lo comentas, maestra, tenemos la alerta de violencia de género, pero no ha sido suficiente para resolver el problema de violencia, ¿no? Tendremos que encontrar algo por parte de las instituciones y sobre todo, pues, vemos que el tema de la educación es un tema fundamental para poder abatir este lamentable pandemia, ¿no? Esta lamentable enfermedad de violencia que vivimos hoy. Y que esperamos desde luego que vayamos caminando hacia allá, ¿no? En un esfuerzo desde luego compartido. Ya lo mencionaba, tema de instituciones, lo que se tiene que ir haciendo, políticas públicas, prevención sobre todo de este tipo de casos y también ya desde luego al interior de las familias.
Maestra, pues muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Maestra, muchísimas gracias. Se me va el tiempo de volada contigo. Yo encantada. Ha sido un gusto, de verdad. Para nosotros también. Siempre muy ilustrativo platicar con usted. Gracias. La maestra Nadia Luz Lara Chávez, hoy acompañándonos aquí en Voces Nuestros Derechos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. A todas y todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Michelle Onofre y los esperamos en la próxima emisión de Voces.